La Fiscalía captura a Mariano Alvear, fundador de la Universidad San Martín, y 2 directivos de la institución. El caso de la San Martín demuestra que quienes quieren hacer de la educación un negocio pueden terminar en la cárcel, dice la ministra Gina Parodi. El magistrado Jorge Pretel se aparta de su cargo de presidente de la Corte Constitucional para ejercer su defensa. Magistrado Mauricio González amplía denuncia en la comisión de acusación y dice que la Corte Constitucional saldrá fortalecida. Nuevo presidente del Consejo de Estado pide controles más estrictos para jueces y magistrados. La Fiscalía solicita ante la Interpol la captura de Víctor Maldonado, implicado en el escándalo de Interbolsa. La Procuraduría General suspende en el cargo al superintendente financiero de Colombia, Gerardo Hernández. El funcionario busca la nulidad ante el Consejo de Estado. Tribunal suspende parcialmente licencia de construcción de obra de cuñados del alcalde Gustavo Petro en el humedal La Conejera. Piden las FARC al gobierno la apertura de archivos oficiales y reservados sobre el conflicto armado colombiano. Magistrado de la Corte Constitucional de Sudáfrica le aconsejó al gobierno colombiano no rendirse en la búsqueda de la paz. El Ministerio de Transporte ordena reforzar la seguridad de los buses escolares del país con cámaras y GPS. A esta hora continúa suspendida la audiencia de legalización de captura en contra del capitán del barco chino que transportaba material bélico ilegal por falta de un traductor. Colo-Colo venció a Atlas y Santa Fe sigue líder en el grupo. Falcao no jugó y Manchester ganó. Es inminente su retiro del cuadro inglés. ¿Venganza o perdón? Este es el cuestionamiento que se plantea la producción teatral Labio de Liebre. Al final de la emisión desde el Teatro Colón en el centro de Bogotá en su preestreno, los espero. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. Las gravísimas consecuencias que tendrá un fallo que dictó hoy el procurador. 2. Sorpresiva visita a Colombia del presidente de Panamá. 3. Ustedes no se imaginan lo que pasó hoy con la famosa frase "Usted no sabe quién soy yo". 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. En las próximas horas serán presentados ante un juez de Girardot el cofundador de la Universidad San Martín, Mariano Alvear, y los directivos del centro educativo, Juan Carlos Maecha y José Ricardo Caballero, capturados por orden de la Fiscalía, que los acusa de estafa y concierto para delinquir. Este es el momento de la captura del fundador y presidente de la Universidad San Martín, Mariano Alvear, quien fue detenido en el municipio de Girardot. En las próximas horas comparecerá ante un juez de garantías junto a los también capturados José Ricardo Caballero, representante legal de la institución, y Juan Carlos Maecha, jefe de la oficina jurídica. La Fiscalía les imputa varios delitos: concierto para delinquir, estafa agravada, falsedad, fraude procesal y fraude a resolución judicial. Señaló cómo se habría configurado el delito de estafa. Sin tener permiso del Ministerio de Educación, ellos ofrecieron programas a los estudiantes, salieron perjudicados cerca de 1.500 estudiantes y tenemos un cálculo aproximado de más de 7.000 millones de pesos como consecuencia de la estafa agravada. Para la Fiscalía es importante recuperar los recursos desviados de la institución universitaria. Lo que queremos es recuperar 7 inmuebles que fraudulentamente salieron del patrimonio de la universidad. Finalmente señaló que se trabaja en otras 2 órdenes de captura de personas implicadas en estos hechos. La ministra de Educación, Gina Parodi, aseguró que la decisión de la Fiscalía en contra de las directivas de la Universidad San Martín es una demostración de que quienes quieren hacer negocio con la educación pueden terminar en la cárcel. La ministra de Educación, Gina Parodi, aseguró que los exdirectivos de la Universidad San Martín jugaron con el futuro de los estudiantes y con el dinero de muchas familias, y por eso celebró las órdenes judiciales que afectan a la familia Alvear y a sus allegados. Las capturas de hoy nos demuestran que quienes quieren jugar o quieren hacer un negocio con la educación de nuestros jóvenes terminan mal, incluso pueden terminar en la cárcel. Estas capturas demuestran que lo ocurrido en la San Martín es y fue muy grave y muy delicado. Jugaron con el futuro de los estudiantes y con el dinero de muchas familias en el país. El ministerio sigue firme en el compromiso con los jóvenes de todo el país para que la educación en Colombia sea un derecho y no sea un negocio. La ministra Parodi y su equipo de trabajo anunciaron que redoblarán los esfuerzos para asegurar el derecho a la educación de los miles de estudiantes afectados por la crisis de la San Martín.
El magistrado Jorge Pretel decidió apartarse temporalmente de la presidencia de la Corte Constitucional mientras se adelanta la investigación de los presuntos hechos de corrupción denunciados en su contra. El retiro de Pretel fue aprobado en sala plena de la Corte y será por 30 días. Se va a retirar por 30 días de la presidencia, que no de la Corte, para que este proceso se desarrolle con total tranquilidad. El abogado de la Espriella dijo que detrás de la denuncia contra su cliente hay un complot que busca su caída. Al doctor Jorge Pretel le están cobrando por una parte haber sido nominado por el expresidente Álvaro Uribe. Sus posiciones conservadoras, votó contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, contra el matrimonio de pareja del mismo sexo, contra la regulación de drogas ilícitas. Es un hombre de ideología conservadora, se la están cobrando, pero además otra gente considera que es inaceptable que un conservador vaya a participar en la elección del próximo registrador nacional. También aseguró que en los hechos que investiga la comisión de acusación no hay delito. He presentado también una denuncia penal de manera simultánea por calumnia contra el abogado Víctor Pacheco por lo que se supone que dijo, porque Víctor Pacheco no ha dicho nada formalmente. Según el apoderado del magistrado Pretel, la persecución a su cliente está relacionada con su ideología política. Ante la Comisión de Acusación de la Cámara, el magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González, amplió su denuncia por un presunto acto de corrupción en el alto tribunal. González señaló que la Corte saldrá fortalecida tras este escándalo. 4 horas declaró el magistrado Mauricio González ante la presidencia de la Comisión de Acusación de la Cámara, donde amplió su denuncia por un presunto hecho de corrupción al interior de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional va a salir fortalecida de este trance doloroso, pero inevitable. El presidente de la Comisión de Acusación, Julián Bedoya, aseguró que a la diligencia acudieron un delegado de la Procuraduría y los 10 investigadores de la Fiscalía que acompañarán el proceso. Van a estar dedicados desde el inicio de la recopilación de nuestras pruebas. A la diligencia también acudió el abogado defensor Abelardo de la Espriella, quien señaló que el magistrado González reconoció que su homólogo Pretel jamás le habló de la tutela de Fidupetrol. El nuevo presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, se mostró partidario en instaurar controles más efectivos para vigilar las actuaciones de jueces y magistrados. Ante los recientes escándalos, el magistrado Vergara dijo que se requiere con urgencia modificar el juzgamiento de los aforados. Aquí no puede haber servidores públicos sin ningún tipo de responsabilidad. Siempre tiene que haber una persona que determine cuál es nuestro grado de responsabilidad. Calificó la elección de dignatarios por parte de las Cortes como un regalo envenenado. En verdad, eso divide, eso se presta para muchas cuestiones que son totalmente ajenas a lo que es la labor de nosotros, de los jueces. El magistrado Vergara anunció que el Consejo de Estado se unirá al debate de reforma a la justicia y en los próximos días se reunirá para estructurar una propuesta. La Fiscalía solicitó ante la Interpol una circular roja para capturar al empresario Víctor Maldonado, principal inversionista del fondo Premium e implicado en el escándalo bursátil de Interbolsa. Maldonado se encuentra en España. El fiscal general sostuvo que se solicitó a la Interpol la expedición de una circular roja para capturar a Víctor Maldonado ante la no comparecencia y elusión de la justicia dentro del proceso penal por el caso del fondo Premium. Su abogado cuestionó la no ubicación de otros implicados. A la audiencia faltaron más personas, no solo Víctor Maldonado. ¿Por qué la orden de captura solo se profiere para Víctor Maldonado? Luego yo lo que hago es llenarme de motivos para fundamentar en las instancias internacionales. Indicó por qué no comparecerá ante la justicia. Es conocido porque yo lo manifesté con autorización de mi cliente, que él no siente garantías en el país y que está buscando protección internacional. Finalmente se conoció en las últimas horas que Víctor Maldonado se encuentra en España. La Procuraduría General modificó la sanción disciplinaria en contra del superintendente financiero Gerardo Hernández por el caso de Interbolsa. De la destitución e inhabilidad por 12 años se pasó a una suspensión de 10 meses. El procurador general indicó la razón por la cual se modificó la destitución e inhabilidad de 12 años en contra del superintendente financiero Gerardo Hernández, quien ahora será suspendido por un término de 10 meses. Por no adoptar las medidas previstas tendientes a evitar el grave perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público. De acuerdo con el procurador general Alejandro Ordóñez, se indujo al error al superintendente financiero Gerardo Hernández, que dispuso denunciar a la autoridad competente la comisión de un hecho punible una vez agotada la actuación administrativa correspondiente y no antes. Otros funcionarios fueron suspendidos por un término de 8 meses. A Diego Mauricio Herrera Falla, en su condición de superintendente delegado, y a Rosita Esther Barrios Figueroa,
superintendente delegada para supervisión de riesgos. El superintendente, a través de un comunicado, dijo que acata el fallo y que hará uso del derecho constitucional a la defensa ante el Consejo de Estado, una vez sea notificado y se conozca la decisión. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó medidas cautelares y suspendió parcialmente la licencia de construcción del proyecto Reserva Fontanar, que se desarrolla en el humedal de La Conejera y que pertenece a los cuñados del alcalde Gustavo Petro. La decisión del Alto Tribunal resalta que puede existir un peligro de daño ambiental contra el humedal La Conejera en un área de 238 metros cuadrados por la construcción del proyecto Reserva Fontanar. Parte del proyecto constructivo afectaba parte de la zona de preservación y conservación del humedal. La suspensión provisional parcial de la licencia representa el 4% del proyecto, es decir, 3 parqueaderos de visitantes, 2 privados, un salón social y 2 áreas de barbecue. Para la personería, que se basó en un mapa oficial del acueducto, el distrito desconoció su responsabilidad. En cierta forma fueron displicentes, porque cuando la personería solicita que simplemente se agende nuevamente el tema para que la comisión lo estudie, simplemente no se hace y queda todo el tema en una especie de limbo. El alcalde Gustavo Petro, quien se declaró impedido en el caso, publicó en su cuenta de Twitter una parte del fallo y comentó: ¿Quiere decir esto que medios han tratado de desprestigiar al alcalde durante meses por 2 parqueaderos? A la fecha se cumplen más de 5 meses de protestas en La Conejera por ambientalistas que critican el proyecto de los cuñados del alcalde Gustavo Petro. Desde La Habana, el negociador de las FARC, alias Joaquín Gómez, pidió la apertura de archivos oficiales y reservados del gobierno sobre el conflicto armado colombiano. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. La delegación de paz de las FARC pidió hoy desde La Habana al gobierno colombiano la apertura de sus archivos oficiales y de la información reservada de inteligencia sobre el conflicto armado para ponerla a disposición de una comisión de esclarecimiento y no repetición. Se pondrán a disposición las actas de las reuniones de los consejos de ministros y de las reuniones reservadas del Congreso de la República, así como los archivos de las fuerzas militares y de policía y de los organismos de inteligencia. La iniciativa contempla que también se tenga acceso a la información del gobierno norteamericano. Será función de esta comisión acopiar información en poder del gobierno de los Estados Unidos, para lo cual adelantará los trámites a que haya lugar. Mañana comenzará a sesionar la subcomisión técnica para el fin del conflicto, en la que intervendrán los militares colombianos en activo de alto rango que se encuentran desde hoy en la capital cubana, y el viernes tendrá lugar la tercera y última visita de expertas en temas de género. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. El magistrado de la Corte Constitucional de Sudáfrica, Johan van der Westhuizen, de visita en Colombia, pidió al país no rendirse ante la búsqueda de la paz. El magistrado, reconocido internacionalmente por su papel en la defensa de los derechos humanos en África, envió un mensaje al proceso de paz. When the minister asked me what is the one point of advice that I could give with negotiations, I said, don't give up. Van der Westhuizen vino a compartir la experiencia de su país con la creación de la Comisión de la Verdad, eje fundamental del mecanismo aplicado en Sudáfrica. Dijo que en Colombia es importante no prometer lo que el proceso de paz no va a poder dar y enfocarse principalmente en la legislación propia. International obligations are important, but you must also be true to your own constitution and to the needs of your own country. También dijo que el mecanismo de justicia a aplicar es totalmente autónomo de un país dependiendo de sus objetivos y contexto. So the compromise was that they received amnesty. Our purpose is reconciliation, not revenge and not retribution. But at some point one has to balance the scale and take the decision based on your own circumstances. El funcionario estará en Colombia hasta el próximo viernes. El Ministerio de Transporte incrementó las medidas de seguridad para el transporte escolar. Los buses tendrán que instalar cámaras y dispositivos de ubicación satelital conocidos como GPS. En menos de 24 meses, todos los vehículos de transporte escolar en el país deberán contar con tecnología necesaria para que los padres de familia puedan monitorear dónde se encuentran sus hijos. Los vehículos incorporen sistemas de navegación satelital, es decir, sistemas GPS. Está estableciendo el decreto también la obligatoriedad de montar cámaras de video en los buses para que puedan hacer un monitoreo en línea. Las cámaras deberán ser instaladas en buses de transporte especial y en aquellos que son propiedad de los colegios. Además, se establece un periodo máximo de vida útil de los vehículos para reducir accidentalidad. Para los vehículos de transporte escolar se establece en 15 años. Por otra parte, el decreto también aumenta los requisitos para crear empresas de transporte especial y obliga a la vinculación laboral de los conductores de estas compañías.
El Ministerio de Salud confirmó que en lo ocurrido de este año se han presentado 20 muertes de niños en el Chocó. La causa principal serían problemas de salubridad. El reporte oficial de muertes de menores de 5 años en Chocó en lo corrido de este año lo dio el viceministro de Salud. 20 muertes hasta el momento. También explicó las causas. La enfermedad diarreica aguda está profundamente ligada a las condiciones medioambientales. Acceso al agua, problemas de saneamiento básico e intoxicación alimentaria. Una delegación del Instituto Nacional de Salud realizará un análisis de las condiciones de salubridad de las zonas donde han fallecido los menores. Los resultados de esta comisión los tendremos el próximo lunes y esos resultados son sumamente importantes porque nos ayudarán a clarificar la situación de mortalidad. La falta de un traductor ha impedido la realización de la audiencia de captura del capitán de un barco chino que hacía tránsito en Cartagena y que transportaba munición y explosivos. Desde las 8:30 de la mañana está suspendida la audiencia contra el capitán Huo Jun, capturado en Cartagena tras la interceptación de la embarcación china Dadanxia, que transportaba abundante material bélico. La diligencia que se desarrolla en el complejo judicial de Cartagena se tuvo que suspender porque no había un traductor de mandarín que además tuviera conocimientos jurídicos, debido a que es indispensable que el sindicado pueda comprender el proceso legal que se lleva en su contra. A esta hora, autoridades buscan por toda la ciudad un traductor para poder reanudar la audiencia y evitar vencimiento de términos. Los trabajadores de la Unión Sindical Obrera Uso, sindicato de Ecopetrol, aplazaron para el 26 de este mes una decisión sobre un eventual cese de actividades. Después de un mitin y una larga jornada de discusión al interior del sindicato petrolero, la USO anunció que esperará hasta el 26 de marzo para decidir la hora cero del paro, con el que aseguran pretenden paralizar la oleada de despidos masivos, el recorte de derechos salariales que viene ejecutando Ecopetrol y la venta de la estatal petrolera. Fecha en la cual en cualquier momento le estaremos comunicando al país el inicio de la hora cero. El sindicato insiste en que aún con los precios bajos del crudo es posible superar la crisis, ejecutando el proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja para garantizar la seguridad energética del país. Advirtió el sindicato que a 10.000 trabajadores ya se les cancelaron sus contratos y que 26.000 personas que trabajan en la industria petrolera podrían quedar sin empleo en los próximos meses. El director del Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo, Leonardo Villar, aseguró que el alza en el precio del dólar trae más efectos favorables para la economía debido a la alta dependencia que tienen algunos sectores productivos de la tasa de cambio. El alza en el precio del dólar representa un crecimiento del 25% durante el último año para una tasa de cambio que se encuentra en los 2.565 pesos, niveles que no se observaban en los últimos 6 años. Para Fedesarrollo, el incremento favorece la economía. Beneficia a los sectores industriales, a los sectores agropecuarios, a todos los sectores que tienen que competir con importaciones. Y también ayuda esa subida del dólar a moderar el impacto fiscal. El nivel máximo en el precio se dio en 2003, cuando su precio alcanzó los 2.968 pesos. El directivo afirma que el alza se convierte en un colchón para la economía nacional. El dólar está teniendo un efecto de colchón para la economía colombiana. Para los analistas, el dólar supera la barrera de los 2.600 pesos. Ese nivel de los 2.600 pues realmente era un nivel muy cercano que está prácticamente a la vuelta de un par de sesiones. En los últimos 6 meses el precio del dólar subió 37%, cuando se encontraba en niveles de los 1.872 pesos. El presidente de la empresa de energía de Bogotá, Ricardo Roa, anunció que la compañía declinó su interés en participar del proceso de venta de las acciones que posee la nación en Isagen. Como consecuencia de las restricciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la empresa de energía de Bogotá decidió no participar en el proceso de venta de Isagen. Hemos decidido declinar esta aspiración. La Superintendencia recomendaba desinvertir en varios de sus activos, sin embargo, para la empresa no era negocio. Nuestra capacidad de endeudamiento hoy nos hace pensar en que tenemos otras alternativas sobre la mesa. La reapertura de ventas de Isagen generó varias posiciones. El partido de la U respalda la iniciativa, mientras que a los liberales poco les suena. Es el momento oportuno para hacerlo. Segundo, el gobierno necesita recursos. No es un mensaje bueno. Es decir, cuando hay entidades, instituciones, empresas que son emblemáticas. El Partido Conservador y el Centro Democrático no apoyan la iniciativa. Sin duda alguna, y más teniendo la oportunidad que yo planteo, que es traer los recursos del Fondo de Estabilización y Ahorro, lo que nos evitaría vender Isagen. Y hemos cuestionado que el gobierno nacional esté utilizando estos activos como un cajero automático. El gobierno espera recibir 5.2 billones de pesos por la venta de sus acciones en Isagen.
La veedora distrital Adriana Córdoba denunció que el 65% de las metas que se fijó la administración del alcalde Gustavo Petro no se han cumplido. El 65% de las metas principales del plan de desarrollo del alcalde Gustavo Petro no se cumplirán, según un informe de la veeduría distrital. De las 43 metas, 65% muestran un rezago alto porque llegamos al tercer año y no tienen el 50% de ejecución. Las entidades con peor ejecución en más de 3 años de gobierno son las Secretarías de Movilidad y Hacienda y el Cuerpo Oficial de Bomberos. La inversión en malla vial y construcción de nuevos colegios, entre otros programas, difícilmente llegará al 50% de lo prometido. Según el informe, es la peor ejecución en los últimos 12 años. Si cogemos del año 2002 hasta el 2014, es el menor nivel de ejecución el del 2014. De acuerdo con la veeduría, por lo menos 17 de 43 principales metas solo se lograrán en el año 2016, cuando ya haya finalizado la administración Petro. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanza levemente 0,34% en la tercera rueda bursátil de la semana. Isagen fue la acción más valorizada del día, subió 2,82%. Semargos cerró en 8.560 pesos por acción, con una caída de 2,73%. La acción preferencial de Bancolombia fue la más transada, hoy movió 15.100 millones de pesos. El precio del dólar ganó 10 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. Un 34% crecieron las utilidades de Procafecol, entidad que administra las tiendas Juan Valdez. Se superaron los 6.000 millones de pesos. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana jueves será de 2.565 pesos con 90 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.300 pesos y lo venden en 2.330. Un euro cuesta 2.848 pesos con 14 centavos. Libra de café colombiano cierra en Nueva York en $1,37. La libra de azúcar finaliza la jornada en 13,34 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $51,53. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.920 pesos. Colo-Colo ganó en la Libertadores y alcanzó a Santa Fe en la punta del grupo. Ya volvemos. ¿Qué tan difícil y qué tan necesario es perdonar? Después de comerciales desde el Teatro Colón en el preestreno de la obra Labio de Liebre que toca esta temática, los espero. Además, Yolanda Rayo se convierte en una Lolita en busca de su mariachi. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Teatro Colón en el centro de Bogotá, en donde hoy se realizó la presentación para medios de la obra Labio de Liebre de Fabio Rubiano, que toca una temática muy acorde con la situación actual del país. Usted me mató. Labio de Liebre es la primera coproducción del año del Teatro Colón, que esta vez se une al Teatro Petra en la celebración de sus 30 años. Para esta ocasión han escogido una historia muy apropiada para la actualidad colombiana, que habla sobre ponerse en los zapatos del otro y buscar el perdón u optar a la venganza. La dirección está a cargo de Fabio Rubiano. La venganza está muy cerca al perdón. Aparentemente son conceptos irreconciliables, pero no. Están ahí juntos y permanecen y se desarrollan durante la pieza. Marcela Valencia, Liliana Escobar y Jack Stupmanian, entre otros actores, estarán también en escena, generando sentimientos de amor y odio, al tener que recordar una situación aterradora del pasado y reencontrarse en el presente para resolverlo. El humor negro y las líneas agudas en el texto serán el sello característico. ¡Yo lo quiero, mamá! Sí, mamita, yo sé qué es lo que usted quiere. ¡Hasta con el papá! Don Salvo fue bueno conmigo, mamá. Ese señor la maltrató. Pero al principio me defendió. El perdón o la venganza es una reflexión que también aparece desde el arte y las tablas, y que el Teatro Colón, en apoyo al talento nacional, pone a su disposición hasta el 22 de marzo. Es probable que viendo a otros en esta situación, nuestros corazones se abran para entender mejor el camino. Este sábado se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día no solo para exaltar lo femenino, sino también para recordar todas las agresiones de las que aún son víctimas muchas mujeres. Inspirados en esto, la Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrece 2 conciertos. Al aire libre y en el Parque Brasil de Teusaquillo, la orquesta y el coro juvenil de la Filarmónica de Bogotá se presentaron ante la mirada de transeúntes, estudiantes y vecinos para rendirle un homenaje a la mujer en este mes y rechazar todo tipo de violencia hacia ellas. Esto a raíz de los últimos casos de jóvenes asesinadas. Golpe a golpe, beso a beso. Con
Con mujeres a cargo en la dirección musical, coral e instrumental, el homenaje se extiende durante esta semana. Por eso el lema nuestro de esta semana es: la violencia contra la mujer no me suena, la música sí. Vamos a realizar 2 conciertos el viernes y el sábado con la Orquesta Filarmónica de Bogotá Grande, en donde bajo la dirección de una gran directora, la maestra Carmen Moral, peruana, y la violinista Ala Boroncova, se rendirá homenaje a las mujeres en esta semana. Ambientado en todo el colorido del folclore mexicano, la actriz y cantante Yolanda Rayo presentará este fin de semana el musical Lolita tiene un mariachi, un amor hecho ranchera. Es justificar cada una de las canciones que está ahí para poderle contar a la gente cómo uno se puede enamorar, cómo se puede desenamorar. Un repertorio que incluye desde rancheras de José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel hasta temas de Lenita Vargas, Joaquín Sabina y Darío Gómez. Nos conseguimos un super mariachi en vivo, el cual no va a estar únicamente tocando, sino que va a estar siendo parte real de la obra. O sea, son todos los personajes que tú puedas tener como acompañantes, son los músicos y la música. La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar. Este 7 y 8 de marzo en el Teatro Cafam de Bellas Artes para celebrar el Día de la Mujer. La ciudad de la luz, París, inauguró su Semana de la Moda con un desfile de trajes de baño. Al ritmo de diferentes artistas como Snoop Dogg, Etam presentó sus novedades en bikinis, enterizos y lencería. Las modelos desfilaron y bailaron al mejor estilo de Victoria's Secret en un curioso escenario, una conocida piscina de París. La pasarela se dividió entre lo hippie, prendas en tonos cálidos con estampados y muchas flores, y la línea sobria, sexy y simétrica de colores más oscuros, entre los que se destacan el azul. Flotadores y colchonetas completaron esta fiesta, en la que también se observaron accesorios como tocados, salidas de baño con flecos, faldas cortas e impermeables. Desde el Teatro Colón, en donde acaba de culminar la presentación para prensa de la obra Labio de Liebre, me despido por hoy deseándoles que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Las gravísimas consecuencias que tendrá un fallo que dictó hoy el procurador. 2. Sorpresiva visita a Colombia del presidente de Panamá. 3. Ustedes no se imaginan lo que pasó hoy con la famosa frase "Usted no sabe quién soy yo". 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Graves consecuencias tiene el fallo del procurador contra el superfinanciero. Lo primero que provocó es la avalancha de denuncias que se presentarán contra el Estado. El fallo del procurador Ordóñez, que sancionó con 10 meses de suspensión a Hernández por no adoptar medidas para evitar el descalabro de Interbolsa, abrió la puerta a miles de demandas contra el Estado por un monto incalculable. En el fallo, el procurador asegura que el superfinanciero incurrió en un error vencible, es decir, que se hubiera podido subsanar con una actuación rápida. Esa sola afirmación podría permitir a cientos de empresarios e inversionistas que se consideran perjudicados por la quiebra de Interbolsa demandar al Estado aplicando una figura que en derecho se llama falla en el servicio público de vigilancia. Hoy mismo, un grupo de abogados al servicio del Estado se reunió para comenzar a evaluar cómo enfrentar las demandas que vienen. En una primera estimación, calcularon en 1.300.000 millones las pretensiones que presentaron ante los tribunales quienes se consideran víctimas del descalabro de Interbolsa. Y es que el superfinanciero nunca actuó con negligencia. Al contrario, cuando tuvo conocimiento de lo que ocurría en Interbolsa, comenzó a investigar y a recaudar todas las pruebas necesarias para tomar medidas. Las adoptó cuando tuvo las pruebas. De lo contrario, se hubiera expuesto a cárcel y a provocar bancarrotas, inclusive a colapsar la bolsa por provocar pánico económico. Recordemos que Interbolsa dominaba el mercado de capitales y cualquier decisión podría haber provocado una estampida de inversionistas. La palabra la tiene el Consejo de Estado, a donde el superfinanciero Hernández acudirá para pedir la nulidad que la sanción le impuso. 2. Visita sorpresa del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
Cartagena será escenario este viernes del segundo encuentro entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Panamá, Juan Carlos Varela. El mandatario del vecino país confirmó en las últimas horas su presencia en un foro denominado Diálogo de Cartagena, organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Inglaterra. El encuentro es una especie de minicumbre de las Américas en la que participarán delegados de diferentes gobiernos y empresarios de toda Latinoamérica. En el encuentro se debatirán temas relacionados con la seguridad para los inversionistas y las proyecciones comerciales de la denominada Alianza del Pacífico. El presidente Varela permanecerá 2 días en La Heroica. Obviamente, el tema de la negociación de un acuerdo de intercambio de información financiera entre Colombia y Panamá y la demora en el vecino país para la ratificación del Tratado de Libre Comercio que firmaron las dos naciones estarán a la orden del día. Seguramente los atardeceres de La Heroica serán el mejor aliado para que el presidente Santos logre distensionar el ambiente tenso que se ha revivido con Panamá. En nuestra emisión de anoche, una falla en el sistema de computación capturó la imagen de Néstor Iván Ospina, quien aparece en la pantalla, y lo identificó como el abogado Víctor Pacheco, quien es realmente quien ahora aparece en la pantalla. Le presentamos al señor Ospina Patiño nuestras sentidas excusas. 3. Usted no sabe quién soy yo. Se convirtió hoy en la expresión con más humor y burla en las redes sociales. Canciones, memes, caricaturas, hasta un juego se lanzó. Se trata de un disparatado reto entre policías y Mr. Nicolás, a quien el juego califica de subnormal. Véanlo. El objetivo es el de hacer clic en el subnormal, para ver cuántas veces se acierta en el intento. Se trata de no tocar a los agentes y sí controlar al subnormal. Cada vez que acierte, sonará la frase, usted no sabe quién soy yo. El juego se encuentra en esta dirección. Y también se lanzó una canción. Si no sabe quién soy yo, mírenme bien de cerquita, con el que usted se metió, fue con Nicolás Gaviria. Le pedí a Juan Carlos Sandoval, uno de los trovadores del Tren de la Tarde de Guillermo Díaz Salamanca, que improvisara sobre el tema Usted no sabe quién soy yo. Solo haga su campaña. De Uribe se disfrazó y en los debates decía, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe, hijito. Se me salió. Tanto tomó Nicolás que la memoria perdió y le preguntó la ley, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe. A ver si los imito. A ver. Esta noche yo no puedo, quiero saber si me oyó. Váyanme cogiendo miedo, usted no sabe quién soy yo. ¿Salió? Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el abogado Abelardo de la Espriella sobre el escándalo de corrupción en la Corte Constitucional, ¿usted en quién cree? En el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, 92%. En el magistrado Mauricio González, 6%. En el abogado Víctor Pacheco, 2%. Total votos hasta el momento, 1.872. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.